Hola, mi nombre es María Jocelyn Rodríguez. Voy a presentarles mi tesis de maestría. Yo hice la maestría en análisis regional en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el Centro de Estudios de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional. Yo estuve en el seminario de sociopolítico y mi tesis es sobre sistema de partidos. Se tituló Transformación del sistema de partidos en México, 2012-2020 y sus implicaciones en el régimen político. La maestría la realicé de 2019 a 2021 y la defensa de la tesis la hice en octubre de 2021. Descripción de la tesis. El link de descarga de la tesis se encuentra en la descripción. Voy a explicarles de qué trató. La tesis se integró por 6 capítulos. Fue un poco amplia. El primer capítulo aborda el diseño de la investigación. Y bueno, la idea del tema surge como una inquietud empírica. En 2018 pues habíamos atravesado una elección importante, entonces lo que me interesaba estudiar era algo con esa situación o con ese momento de cambio político. Entonces pues lo fuimos aterrizando. Mi asesor fue el doctor Ricardo Nava Olivares, que trata justamente o trabaja temas de régimen, de partidos políticos en México y en América Latina. Y recientemente pues había trabajado también con una chica que estudió una tesis sobre también Andrés Manuel, pero en temas de redes sociales. Entonces la propuesta se nos hizo interesante y la abordamos, ¿no? El tema lo relacioné primero con el cambio en el sistema de partidos, pero también quería observar qué tanto eso iba a generar un verdadero cambio de régimen, ¿no? Esas eran las dos inquietudes. Entonces, pues en 2019 fue complicado la revisión del estado del arte, porque era un tema nuevo y además era un tema que estaba aconteciendo en ese momento. Entonces realmente fue complicado encontrar literatura en 2019, que era cuando yo tenía que elaborar esa parte. Conforme pasaron los años, pues ahora ya hay bastante discusión sobre el tema, pero en su momento, pues lo que yo encontré eran estudios descriptivos, estudios históricos del sistema de partidos y una primacía del enfoque cuantitativo en este tema, es decir, la mayoría de los trabajos realizaban análisis estadísticos del sistema de partidos, de la competencia, de la volatilidad, pero pues no era eso yo lo que quería estudiar, ¿no? Sino relacionarlo con otros elementos. También identifiqué la primacía de la escuela mexicana, ¿no? Con diversos autores, con Valdés, con Córdoba, con Zurita, con Goldenberg, ¿no? Con Curcio, que son todos estos académicos que han estado trabajando el tema de democracia en México y pues también de instituciones, ¿no? De partidos políticos y ahora de elecciones. Eh, entonces, como decía, pues la inquietud fue esa, ¿no? Andrés Manuel gana con 30 millones de votos, más del 50% de la votación emitida, y esto fue la inquietud que me orilló a querer estudiar este tema. Y bueno, pues ya al momento de plantearlo, pues lo que yo quería hacer era relacionar el sistema de partidos y el cambio de régimen, no ver hasta qué punto realmente eso iba a suceder, pero también partíamos de la idea de que había una pérdida de hegemonía. Entonces, esto fue arriesgado, fue problemático, fue complicado sostener, pero decidimos mantenernos en esa postura porque yo tenía la idea de que de 2000 a 2018 había una primacía de PRI, PAN, PRD, y que eso de alguna manera era una hegemonía partidista. Entonces, lo que nos interesaba pues argumentar es que había una pérdida de esa hegemonía y que había un partido nuevo que estaba intentando disputarla. Y también pues con otros elementos, ¿no? Crisis de legitimidad, de credibilidad de estos partidos, y pues esa era como que la idea en general. Ese es el capítulo 1, donde planteo el estado del arte, el planteamiento de problema y la justificación, ¿no? Que a mí me parece que la justificación pues era teórica y empírica. Empírica porque en su momento el tema fue relevante, dado el contexto político y de cambio, ¿no? Que además estaba viviendo y que se sigue viviendo, y teórica porque no solamente abordé el sistema de partidos, sino también pues otros elementos como fue el cambio de régimen y también la hegemonía. En el capítulo 2 fue necesario incorporar un marco contextual o referencial del tema de estudio, y ahí pues incluí factores histórico-políticos, económicos, sociales y jurídicos, justamente para que el lector que en algún momento revisara la tesis, pues supiera, ¿no? En qué momento se estaba realizando y todos estos elementos que también influyen, ¿no?
Y bueno, pues en los factores histórico-políticos, pues recurro, ¿no?, a una descripción de lo que sucedió con Fox, con Calderón, con Peña Nieto, y cómo es que hay ciertas cosas que marcaron sus sexenios, ¿no? En el caso de Fox, pues fue esta gran devoción por un cambio, que al terminar el sexenio, pues se quedó como la sensación de que en realidad no hubo un cambio verdadero. En el caso de Calderón, pues fue la guerra contra el narcotráfico que en definitiva marcó de manera negativa ese periodo de gobierno, y con Peña Nieto, pues el Pacto por México fue un hecho que no solamente desprestigió al PRI, sino también a los partidos que se incluyeron en ese pacto, y que nosotros creemos que en gran medida eso fue una explicación de por qué los partidos en 2018 perdieron el apoyo de la ciudadanía. En cuanto a los factores económicos, pues igual, ¿no? Mencionar que que México es una de las 15 economías más grandes del mundo, la segunda de América Latina, y también se incluye esta situación de pandemia, porque ya estábamos en pandemia, y cómo esto estaba generando problemas tanto económicos como de gestión, porque Andrés Manuel ya estaba gobernando, y eso también se incorpora, ¿no? En ese momento la inflación se avisoraba, iba a ser del 3.5%, hoy es más del 6%, ¿no? Entonces sí son elementos que en su momento era necesario incorporar para que el tema de investigación pues tuviera un referente, ¿no?, contextual de lo que estaba aconteciendo. Y finalmente los elementos jurídicos, que es todo este aparato normativo en el cual se incorpora el trabajo de tesis, ¿no? La Constitución, la LEGIPE, ¿no?, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la nueva Ley de Consulta Pública y de Delitos Electorales, ¿no? Entonces, todas estas leyes que era necesario incorporar porque a pesar o a partir del análisis teórico y analítico, pues también teníamos que recurrir, ¿no?, a lo que en la ley está escrito. Ese fue el capítulo 2. En el capítulo 3, ese fue el más amplio, junto con el capítulo de resultados. Ahí abordé los aspectos teóricos, y por la naturaleza del tema de investigación fue necesario incorporar tanto democracia como sistema de partidos y partidos políticos. Entonces, hice un trabajo en esa parte, en ese capítulo deductivo, y, o sea, de lo general a lo particular, siempre empezando por esas situaciones más amplias para concretizar en el caso de México. Entonces, la democracia es un tema muy amplio, pero sí me pareció que era necesario incorporarlo como una teoría explicativa de cambio político. Entonces, al inicio hay varios subapartados, pero en un primer momento, pues lo que me interesaba desde donde partí fue definir democracia ideal y democracia real, ¿no? Entonces, democracia es un concepto que forma parte de las cracias, ¿no?, de estas formas de regular el poder político, y pues como sabemos, ¿no?, el origen etimológico de la palabra, pues es demos y kratos, poder del pueblo. Entonces, lo que yo veo ya en todos los textos de democracia es que siempre está como esta tensión, ¿no?, en apelar a un tipo ideal, ¿no?, como diría Weber, a una democracia, sí, ¿no?, sustantiva, prescriptiva, y que siempre se remonta a la época de los griegos, ¿no?, de esa democracia clásica, que era directa, que tenía ciudadanos informados. Entonces, eso a mí me interesaba pues ahí como que dejarlo claro, ¿no?, y poner de manifiesto que sí es necesario apelar siempre a un ideal, pero que la democracia real no es esa, que la democracia real que México tiene no es esa, que es una democracia representativa, con un estado específico, con ciertas normas. Entonces, la primera discusión sobre democracia fue esa. Después, pues ya no, concretizo y digo, la democracia que tiene México es una democracia representativa, es una democracia indirecta, vertical, que tiene ciertos mecanismos para acceder al poder, ¿no?, como elecciones, un sistema de partidos, eh, que se basa en que la fuente de poder es la voluntad general, ¿no? Entonces, voluntad general es un tema amplio, pero llevándolo a la arena electoral, pues es esto, ¿no? En cuanto la mayoría decide que tal candidato gana, pues esa es la voluntad general, ¿no? Entonces, también retomé esa idea, y también hay mecanismos de control, ¿no? O sea, todo eso se discutió en la tesis. Dentro de democracia representativa, quise tomar el tema de la opinión pública, así lo denomina Sartori, para darles el debate público, con esta idea de la doxa, ¿no?, de la opinión, de la discusión. Y es que eso me parecía importante porque en una democracia representativa hay ciertos valores,
y uno de ellos es la libertad, y en sus variantes la libertad de expresión. Entonces, la opinión pública, el debate público siempre está inmiscuido con los medios de comunicación, con asuntos públicos, con transparencia. Entonces, eso era algo que en 2019 ya se estaba viendo como una constante discusión pública de lo que del quehacer público, ¿no? Del gobierno. Entonces, por eso lo incorporé, porque además, como realicé análisis del discurso, pues era importante no poner ahí algunos elementos teóricos, pues que en la parte de resultados me permitieran explicar, ¿no? La información obtenida. También hago un subapartado sobre democracia procedimental, que para Bobbio es como una definición mínima, ¿no? De democracia, y esta hace referencia a las reglas del juego. Y estas reglas del juego en un sistema democrático pues apela al sistema de partidos y al sistema electoral, ¿no? Entonces, la democracia representativa no está disociada de la procedimental, de hecho, en la realidad operan juntas. Y para Schumpeter, esto se conoce como método democrático, es decir, cómo es que se convierten los votos en escaños públicos, ¿no? O esta idea de convertir votos en mandatos. Entonces, todo eso fue necesario incorporarlo y también teniendo conciencia de que toda esta visión es una visión hegemónica. O sea, no apela a otras formas de democracia, no apela a formas participativas o a formas desde lo local, ¿no? Y lo hice así porque el tema, pues, tenía que relacionarse con estas formas, porque son las que operan en la formalidad, porque también son las que están establecidas en la Constitución. Entonces fue por eso, ¿no? Que pues tuve que retomar estas propuestas de democracia. También realicé una discusión, bueno, planteé una discusión entre liberalismo y democracia, porque eso también es importante decirlo, no todas las democracias que hoy tenemos son liberales. Ambos conceptos o ambas doctrinas surgen en el siglo XVIII, a partir de la Revolución Francesa, y el liberalismo a qué apela a un Estado mínimo, a la mínima intervención y también a una economía de mercado, mientras la democracia es como una forma de organización política que en su momento le sirvió al liberalismo. Entonces, hay un debate ahí, ¿no? ¿Qué surgió primero, el liberalismo o la democracia? Entonces, cuando se ve desde lo económico puede ser que el liberalismo, pero cuando se ve desde lo político la democracia, ¿no? Entonces, esta discusión también se incorporó, aunque yo no hice tanto énfasis en una crítica al sistema económico porque en ese momento no era lo que yo quería ver. Sin embargo, pues sí, en la tesis está plasmada una versión hegemónica de la democracia y que la verdad es que sí valdría la pena pues debatir, ¿no? Discutir y replantear, pero en su momento pues como explicación para el tema de investigación pues fue de mucha utilidad. De ahí pues yo defino un concepto operativo de democracia porque también después lo retomaría en el análisis de la evidencia y luego ya parto al caso de México, ¿no? ¿Cómo ha sido la construcción democrática de México? Y esto pues se relaciona necesariamente con este régimen autoritario que tuvimos, con una revolución, ¿no? Desde la revolución pues surge un partido que cambió de nombre, de PNR a PRM y luego a PRI, y cómo es que durante más de 70 años, pues esto generó un tipo concreto de presidencialismo, ¿no? Casanova habla de que el PRI concentró el poder en el gobierno, concentró el poder en el partido, en el presidente. Entonces, sí hay características no específicas que era necesario plantear y pues recurrir a la historia del país para decir pues cómo había sido la construcción democrática en México. Y para eso, pues fue necesario abrir otro subapartado para hablar de las reformas electorales. Y hay varias. Durante la segunda mitad del siglo XX hubo varias reformas, pero a mí me interesó rescatar tres. La de 1977, que se realizó en el sexenio de López Portillo, que da lugar a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Y esta ley yo la retomé porque con ella se comienza a generar mayor pluralidad política y también como una respuesta al descontento por lo acontecido en el 68. Entonces, esa reforma, de alguna manera, lo que hizo fue flexibilizar las condiciones para que otras ofertas pues pudiesen participar. Evidentemente no en condiciones equitativas, porque el PRI seguía ganando en todos lados, pero comenzó a realizarse eso. En el 88, con Miguel de la Madrid, se genera el COFIPE, que es un Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales.
Y es que durante el priismo, la comisión electoral estaba unida a la Secretaría de Gobernación. Entonces se sabía, ¿no?, que el partido oficial, el partido de Estado, como algunos llaman, pues siempre ganaba las elecciones. Entonces con el COFIPE se crea el IFE y también se crea el TRIFE, un tribunal electoral. Entonces estos elementos en la práctica no operaban como realmente se pretendía, porque todavía había, digamos, todavía estaba controlado por el partido. Sin embargo, sí eran como, sí daban visos, ¿no?, de una posible transición a un régimen distinto, porque además el autoritarismo de priista pues ya estaba comenzando a debilitarse. Y bueno, otra reforma durante la década de los 90 se reforma el artículo 41, que es el que hace referencia a los partidos, en el 93, pero en el 96 con Cedillo es cuando esta reforma consolida lo que para José Antonio Crespo es una liberalización política, es decir, la incorporación de mayores ofertas, pero también con capacidad de competencia, ¿no? Y qué es lo que se vio en México en el 89, se gana por primera vez una gubernatura a cargo del PAN, y en el 97 por primera vez el PRI pierde mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, todos estos elementos son los que yo intento recuperar en la parte de cómo fue que México construyó una democracia, que para Robert Tal sería una poliarquía, ¿no? Es decir, una democracia imperfecta, una democracia que siempre está en proceso de mejoramiento, pero que sí era necesario incorporar, ¿no?, para concretizar la parte de democracia y no dejarla solamente en lo teórico, ¿no?, en lo más abstracto. Y la parte de régimen político la incorporo ahí. Finalmente fue lo que yo estudié, el régimen político, y lo que entendemos por el régimen político es como esta relación entre instituciones, entre poder, en cómo se ejerce el poder político, y yo retomo la propuesta que hace Norberto Bobbio. Él ve al régimen político a partir de lucha por el poder, de ejercicio del poder y de valores. Entonces, pues en la lucha por el poder, necesariamente hay que mirar al sistema de partidos y al sistema electoral, porque los partidos son aquellos, ¿no?, que pueden competir, y el sistema electoral pues define las reglas del juego. En la parte de ejercicio, pues se habla de la gestión gubernamental, de ese modo, ¿no?, de ejercer el poder, de ejercer gobierno, y valores del régimen, pues sí cambia. O sea, sí hay diferencias dependiendo del gobierno. Por ejemplo, ahora yo retomo el tema de la austeridad, que puede ser visto como un valor, pero también como una política de Estado, ¿no? Entonces, esos son los elementos que nos interesa observar. Y pues eso, ¿no? En México hubo una transición de un régimen autoritario a uno democrático. Como lo comentaba anteriormente, para Crespo, el régimen priista tenía necesariamente que comenzar a abrirse, y eso le permitió permanecer más tiempo. O sea, y también le permitió no generar tensiones ni tampoco sucesos violentos. Entonces, de alguna manera, el régimen optó por medidas, digamos, un poco más sutiles y que de alguna manera satisfacieran a la oposición para que ellos permanecieran más tiempo. Entonces, eso fue todo un proceso de liberalización política, fue un proceso lento, gradual, pero que en el 2000 pues terminó con eso, ¿no? Con una alternancia que pues después de 70 años por fin se había logrado que un partido distinto pues llegara a la presidencia de la República. Sin embargo, pues después del 2000, autores como Lorenzo Meyer pues dicen, no, México tiene un régimen híbrido, porque sí se construyeron andamiajes institucionales y legales para considerarse democracia, pero también permanecieron muchas inercias, muchas prácticas clientelares, corruptas en las bases de los ámbitos locales, y pues eso es lo que él denomina un régimen híbrido. Entonces, pues ahí está la discusión, y el último subapartado de democracia fue en interrogante, cambio de régimen, ¿no? O sea, ver, realmente se podía transitar a un cambio de régimen, y lo planteamos así porque aún no, aún no estudiaba, aún no revisaba toda la evidencia empírica, y había elementos, ¿no? Para pensar en un cambio de régimen, como la política social que se estaba implementando, los canales de comunicación, el cuestionamiento constante, ¿no?, al neoliberalismo. Entonces, en esa parte de democracia así se abordó. El segundo apartado del marco teórico fue sistema de partidos. Y pues sistema de partidos hay muchas definiciones, pero para entenderlo de manera concreta, pues es una composición total de los sistemas de partidos que funcionan en un Estado, ¿no? Estos son necesarios y tienen una función en las democracias, que es justamente canalizar
pues los intereses sociales y a partir de ello convertirse en gobierno, ¿no? Y yo retomo varias tipologías, ahí presento algunas de las tipologías existentes y la primera es la de Duverger. Yo le denomino de criterio numérico. Para él se puede definir a un sistema de partidos a partir del número de estos. Entonces, si son dos, pues es un sistema dualista. Si es uno, pues es un sistema de partido único. Y si hay más de dos, pues es un sistema multipartidista. Pero pues no basta, ¿no? Con el criterio numérico. Otra propuesta es la de Lipset y Rockan. Es una desde la perspectiva sociológica, pero esta más que una tipología es como una explicación socioestructural del origen de los partidos. Ellos retoman el concepto de clivaje para entender cómo es que en las sociedades occidentales pues surgieron ciertos tipos de partidos, ¿no? Y los clivajes, hay varias tensiones, ¿no? Rupturas que se miran. Por ejemplo, en la primera es el cambio de una sociedad feudal a una industrial, de las tensiones que hay entre Estado y religión, y también en la tensión que hay o que hubo, ¿no? Entre las clases trabajadoras y las clases que tenían los medios de producción. Entonces, estos clivajes, estas tensiones, estos momentos de ruptura para estos autores generan ciertos tipos de sistema de partidos. Partidos laboristas, partidos católicos, partidos de la burguesía, ¿no? Entonces, es una explicación sociológica, pero yo no la retomé porque quizás sí se podía retomar o considerar el clivaje de una sociedad que cambia de tipo de campo a una urbana, pero como está pensada para sociedades occidentales, iba a ser problemático, pues sí, ¿no? Retomarla para el caso de México, pero sí fue necesario, pues, poner ahí en la tesis, ¿no? La existencia de estas tipologías. Una más es la que considera el desarrollo, que es la perspectiva de la Palombara y Weiner. Y para ellos, esta tipología puede ser a partir de dos perspectivas, de sistemas competitivos y no competitivos, y a partir de ahí desglosan unos más. Y esta perspectiva es interesante porque estuvo influida justamente después de la segunda mitad del siglo XX por esta idea de desarrollo, ¿no? Entonces, esta idea permea también los sistemas de partidos y obviamente pues se inclina, ¿no? Por la prevalencia de sistemas competitivos, de sistemas en los que haya mayores ofertas políticas, mayores condiciones de equidad y también considerando, digamos, las condiciones de los países, ¿no? Socioeconómicas, culturales, políticas. Pero finalmente yo me quedé con la tipología de Sartori, que yo denominé de criterio dinámico. Y él, además del criterio numérico, es decir, de la cantidad de partidos que integran un sistema, incorpora el tema de la ideología. Y en este tema se considera la fragmentación y la segmentación que puede haber en un sistema de partidos. Y yo decidí incorporar esto porque, aunque yo sé que la discusión entre izquierda y derecha es muy álgida y muchos ya la desplazan por completo, dicen que ya no existe, era necesario porque este partido, Morena, se autodefinía como un partido de izquierda. Entonces, para Giovanni Sartori, la ideología sí es un elemento importante para la distinción de un sistema de partidos. Entonces, también hay un elemento que a mí, o que yo lo retomé bastante, que es la importancia de los partidos. O sea, si realmente son importantes los partidos, para México de 3 a 5, el sistema se podía catalogar como pluralismo moderado. Entonces, la importancia de los partidos se relaciona con la capacidad que tienen los partidos pequeños para hacer coaliciones y para hacer negociaciones. Entonces, finalmente me quedé con esa tipología. Para Sartori, en ese momento planteó 7 tipos de partidos, de sistemas de partidos, de partido único, de partido hegemónico, de partido predominante, bipartidismo, pluralismo moderado, polarizado y atomizado. Entonces, México, conforme a esta tipología, tuvo un sistema de partido hegemónico durante el siglo XX. Y después del 2000 transita a un sistema de pluralismo moderado, ¿no? De 3 a 5 partidos importantes. Entonces, después de estas tipologías, pues argumento por qué me quedo con la tipología de Sartori y explico, ¿no? Cómo fue ese tránsito en México. Cómo pasamos a un sistema de pluralismo moderado y cómo durante algunos años, del 2000 al 2018, pues este sistema tuvo 3 principales partidos, ¿no? PRI, PAN y PRD. Entonces, eso para mí fue un elemento que iba a generar una explicación de por qué
ahora se generaban unas condiciones distintas para un partido nuevo, y nosotros sostuvimos la idea de que este partido podía tornarse hegemónico. Fue muy debatida, fue muy criticada, y en su momento a mí me generó también incertidumbre. Sin embargo, yo veía la fuerza con la que este partido en los datos, ¿no? Cómo tenía una fuerza tan importante y que estaba, pues sí, ¿no? Tenía otros elementos como el descontento, como pues sí, ¿no? La empatía con este líder carismático, y nos mantuvimos firmes con esa idea. Creo que ahora, pues, lo veo en retrospectiva y creo que no nos equivocamos tanto. Ahora algunos analistas políticos, pues, hablan de que en 2024 el partido va a ganar no solo otra vez la presidencia, sino también más curules en las cámaras, en la baja y en la alta, y pues también, ¿no? En los estados. Entonces, puede ser que más que un partido hegemónico sea un partido predominante, pero como también se acompaña de un proceso de construcción de hegemonía en el discurso, nos pareció prudente mantener esta postura. Y bueno, pues la última parte del apartado teórico, pues incluye otra vez, ¿no? Partidos políticos. Y en esto, pues, hablo de la historia de los partidos, ¿no? Que surgen no antes del siglo XVIII, en el siglo XVIII o en el siglo XIX, pero antes no. Y pues, estos surgen, hay muchos elementos, ¿no? Y mucha discusión en cuanto a en qué momento surgen, pero uno que sí se comparte en la literatura es que los partidos políticos surgen en este cambio de una sociedad feudal a una sociedad de tipo industrial. Y es así porque los partidos políticos, digamos, fueron como estas instituciones que la burguesía, de alguna manera, conformó en algunos países europeos, pues para construir esta relación entre ciudadanía y Estado. Y también a la par de eso, pues se construye el Estado-Nación, ¿no? La democracia como forma de regulación del poder. Entonces ahí explico, ¿no? Cómo fue esta formación de los partidos políticos, y algunos elementos que, por ejemplo, Ramón Cottarello dice son característicos, ¿no? De estas instituciones, que son la duración. Estos partidos tienden a durar, tienen durabilidad, buscan el ejercicio del poder, es decir, compiten por los votos para ejercer poder, y además tienen una organización local, interna y local, ¿no? Justamente para estas cuestiones propias del partido, pero también para la convocatoria del voto. Y luego me voy al caso de México, ¿no? Ya lo había dicho, con el surgimiento del PNR en el 29, y con este partido se funda en México una etapa de institucionalización de la vida pública del país. O sea, salíamos, ¿no? De un proceso de convulsión, de tensiones, de una época realmente violenta, para institucionalizarnos, para volver un país, digamos, de instituciones y también de leyes. Entonces, pues el PNR en su momento, con Lázaro Cárdenas, pues tuvo como que ese panorama, pero con el tiempo pues se fue modificando, ¿no? Hasta llegar al priismo, que forjó un presidencialismo pues tan ríspido, no tan centrado, tan autoritario, y ahí, ¿no? Pues nacen otros partidos, el PAN en el 39, el Partido Popular en el 47, y ya los partidos que aún existen, pues el Partido Verde surgió en el 86 y el PRD en el 99, perdón, en el 89. Entonces también habla un poco de eso, ¿no? De la historia de los partidos, cómo fueron haciendo y cómo también fueron desapareciendo, porque hubo muchos partidos comunistas que después se volvieron de izquierda y después, digan, de alguna manera terminaron en el PRD, pero que por esas condiciones del régimen autoritario, pues no pudieron tener competencias ni siquiera de competencia por el poder, pero tampoco ni siquiera condiciones de asociación de estas personas, ni de libertad de expresión, ni nada, ¿no? Entonces, muchos partidos a lo largo de todo este proceso, pues fueron desapareciendo. También abordo este tema de la izquierda-derecha, y para ello retomo a Norberto Bobbio, que fue uno de los teóricos que estuvieron presentes en toda la tesis, y retomo esta discusión porque yo sé que hay muchas críticas a esta idea. Ahora se habla de conservadores y de liberales o izquierda como progresistas, pero para Bobbio la izquierda no solamente se define por la ideología, sino también por programas, por ideas, por intereses, por valoraciones y por dirección, ¿no? Que toman los gobiernos. Entonces, por eso me pareció necesario incorporar esta discusión, porque nosotros sí concebíamos a izquierda como un partido a Morena como un partido de izquierda, y no solamente porque lo dijera, sino porque sí había elementos en su programa de gobierno que realmente lo orillaban más a un partido de izquierda que a un partido de centro. Entonces, también dentro de estos elementos, pues Norberto Bobbio nos dice, ¿no? La izquierda tiende más a ver el cambio, la revolución,
tiene una carga social y apela más por la igualdad, mientras que la derecha pues se orienta más a conservar las condiciones, ¿no?, del status quo y se orienta más por la libertad. Entonces sí había algunos elementos pues de debate ahí para decir por qué Morena se consideraba un partido de izquierda y por qué para la investigación esta dicotomía pues todavía tenía vigencia. Y finalmente, en el apartado teórico, pues habló de Morena, ¿no? Y de su particular proceso de integración partidista, porque no fue igual que todos los otros, sino que este partido surge como movimiento en 2010. Después, en 2012, se vuelve asociación civil y en 2014 adquiere el registro como partido nacional. Entonces, si lo vemos, fue un proceso muy corto, fue de 2010 a 2018 como tal el proceso de integración de este partido, y en 2018 gana una elección presidencial con la cual se genera la tercera alternancia, pero también gana muchos espacios, muchos curules en el Congreso, ¿no? Entonces, pues estos datos a mí me resonaban, ¿no? Yo decía, pero ¿qué está pasando ahí? Algo tiene que, un cambio mayor se tiene que generar con eso. Entonces también abordamos esa parte. Para Navarrete, esta fundación fue de tipo civil profesional, es decir, sí contaba con un gran número de seguidores, pero también tenía un liderazgo. Entonces, para Weber, pues, o conforme a la tipología de Weber, Andrés Manuel López Obrador sería un líder carismático, un líder que por sus capacidades, por su personalidad, pues jala, ¿no? Jala demasiada gente y convence, ¿no? O sea, su discurso tiene mucho poder. Entonces, pues estos elementos eran los que interesaba también ahí comentar, pues porque ya después de todo el recorrido que se había hecho en democracia, en sistema de partidos y de partidos políticos, pues teníamos que concretizar, ¿no? Con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en el capítulo sobre metodología, nosotros incorporamos una metodología mixta, retomamos una técnica cualitativa y una cuantitativa. En la parte de la técnica cualitativa hicimos análisis del discurso y la integramos a partir de 3 niveles: análisis de contenido, análisis extratextual y análisis interpretativo. Las unidades de estudio pues fueron bastantes. Revisamos las conferencias matutinas, 228, 3 iniciativas de ley, 2 desplegados sobre libertad que estuvieron circulando mucho tiempo, una sesión pública del INE y una del tribunal sobre el registro de nuevos partidos. Y la técnica cuantitativa pues retomó los datos electorales de la elección de 2018 y de la elección de 2012, tanto para presidencia como para diputados y senadurías. El siguiente capítulo, el 5, habla sobre la espacialidad del fenómeno político. Y es que en la maestría que yo realicé fue necesario incorporar la dimensión espacial del problema de investigación. Entonces, hay varios conceptos, ¿no? Espacio, región, paisaje, lugar. Sin embargo, por el tipo de estudio, pues era necesario incorporar una dimensión política. En ese caso, nosotros utilizamos el concepto de territorio y lo vimos justamente desde la parte política, y Blanca Ramírez y Liliana Levy nos dicen que este concepto es concreto, que hace referencia a una superficie terrestre como tal, y que tiene una dimensión política. Entonces, nosotros asociamos la idea del territorio, en primer lugar, a su origen etimológico. La palabra como tal hace referencia a un espacio político administrativo que se tuvieron en formas de gobierno desde hace mucho tiempo. Entonces, el territorio como tal sí tiene una relación específica con el poder político. Entonces, yo lo enmarqué en un Estado-nación, con la idea de que el Estado tiene un territorio con fronteras específicas en el cual se ejercen, ¿no?, ciertas relaciones de poder, y desde ahí lo vimos. Nos interesaba también la visión relacional del territorio, y sus principales exponentes son Rafestini y Sack, y ellos nos dicen que en el territorio se tiene tanto una expresión material como un contenido. Entonces, nosotros vimos eso a partir del momento electoral y del momento gubernamental. Entonces, ya después de la parte teórica, en este capítulo, nosotros analizamos la territorialidad del poder en 2012 y en 2018, y utilizamos unos mapas para evidenciarnos la manera en que las estrategias electorales pues realmente habían generado impacto en el territorio. Y pues vemos, ¿no? En 2012 el PRI ganó en 20 entidades en todo el territorio, ¿no? Pero Morena en 2018 ganó en 30 entidades. Entonces ahí el contraste de los mapas pues sí evidencia, ¿no?, justamente este cambio.
Eso fue el capítulo 5 y finalmente el capítulo de resultados, pues intentó ya no recabar con toda la información que se recabó, pues decir, ¿no? A qué conclusión habíamos llegado. Entonces, en los resultados electorales, pues era notorio el cambio. La coalición Compromiso por México ganó con 19 millones de votos y Andrés Manuel con 30 millones de votos, con el 53% de la votación emitida, ¿no? Entonces, estos datos sí nos daban indicio de que el sistema se estaba reconfigurando. En 2018 pasó de tener tenía 9, mientras en 2012 quedó con 7 partidos. La diferencia es que en 2018 Morena se constituye como la principal fuerza política y eso a nosotros nos sirvió para argumentar que se podía configurar en un partido hegemónico. Retomamos discursos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de un organismo autónomo que fue el INE, y también de la ciudadanía con esto de la libertad de expresión. Entonces, lo que nosotros observamos para decir que había un cambio de régimen, conforme a los elementos que Bobbio propone, es en lucha por el poder político esta reforma de considerar al fraude electoral como delito grave. Y es que este elemento, si bien no se aplica del todo en la práctica, sí generaba modificaciones en la lucha por el poder, es decir, en las reglas del juego, y por eso lo consideramos así. En la parte del ejercicio del poder político, pues nosotros observamos, ¿no? En el análisis de los datos, pues que se hablaba de la muerte del neoliberalismo, de la corrupción como delito grave, de la austeridad republicana, de la revocación de mandato, de una forma distinta de concebir lo político. Todos esos elementos los analizamos, identificamos relaciones y eso, de alguna manera, si no podemos decir ahora el régimen es completamente distinto y es así, sí podíamos decir que había elementos tanto en el discurso como en la realidad que estaban modificando el régimen político. Y en cuanto a los valores, pues igual, estos se definen como un marco axiológico para el funcionamiento de las instituciones: justicia, igualdad, libertad, honestidad, no pluralismo y austeridad. Este valor o esta palabra denota dos situaciones, ¿no? Como valor del régimen, pero también como política de Estado, porque realmente se ejecutó en el presupuesto público, ¿no? Entonces, eso fue lo que nosotros encontramos. Y lo que vemos es que hay un liderazgo carismático que utiliza medios no violentos, por eso las conferencias matutinas, pues para definir un discurso, no solamente del partido ni del gobierno, sino del régimen, o sea, un discurso con narrativas específicas que nosotros ahí, con ayuda de Chantal Mouffe y de Teun Van Dijk, pues dijimos, ¿no? Este proceso de construcción discursiva se acompaña de una fuerza electoral que en cierto momento podría constituir un partido hegemónico. Entonces, pues la hegemonía también la observamos en la crítica constante a partidos de oposición, a periódicos, a movimientos, a ciertos temas, ¿no? Entonces, lo que nosotros retomamos a Chantal Mouffe para decir que se observaba en el análisis del discurso un enfrentamiento agonal, o lo que ella denomina un pluralismo agonístico, es decir, la coexistencia conflictiva de dos visiones de gobierno, de vida, de mundo, pero que de alguna manera no llegaban a los límites de violencia, sino que era esta coexistencia tensa todo el tiempo y que estaba en una dinámica de exclusión e inclusión, pero que era sana para una democracia, porque se trata de esta relación de adversarios, ¿no? Entonces, ese fue otro resultado al que llegamos, y también con el análisis que hicimos de la reforma, del registro de nuevos partidos, pues también era importante, porque al final se decidió que se incorporaban 3 partidos nuevos, y esto obviamente pues iba a impactar en la competencia por el poder. Y por último, ya no estaba dentro de la tesis, no se había planeado así, pero cuando yo termino la tesis en 2021, en junio, pues apenas habían pasado las elecciones, entonces incorporamos los resultados. De último momento se incorporaron todos los resultados justamente para ver si todo lo que habíamos dicho, todo lo que habíamos intentado argumentar se podía o no contrastar con la realidad. Y los resultados fueron que sí. O sea, después de 2021, Morena tuvo el control de 17 estados, que en términos territoriales es el 53.23%, y eso de alguna manera reafirmó todo lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Entonces, la tesis fue un proceso muy largo, porque el problema de investigación estaba también en términos empíricos sucediendo, pero con los resultados de 2021 pudimos de alguna manera contrastar algunas cosas. Enseñanzas académicas o sociales de la tesis. Sí, pues en cuanto a experiencias académicas, esta tesis realmente requirió de mucha disciplina, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y creo que eso me ayudó bastante a consolidar mi proceso de formación académica.
porque tuve pues acceso a mucha teoría, pero también a realizar una metodología que yo no conocía, que no sabía cómo hacer, y para ello tuve que aprender a utilizar programas, ¿no? Entonces, en términos académicos, la tesis realmente fue pues un proceso de formación muy rígido, y también porque el tema me parecía muy importante y creo que esa es la relevancia social. Es un tema complicado porque requiere de un lenguaje especializado y de cierto conocimiento sobre el andamiaje jurídico del país, pero en su momento el tema nos parecía muy importante porque justamente estábamos intentando contribuir a la explicación de este cambio político que México estaba viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue su contribución, quizá un granito de arena, ¿no? Al intentar ver el sistema de partidos en relación con la historia que ha tenido el país, no solo democrática, sino también de partido, y cómo todas esas condiciones generaron una situación en la que un partido nuevo pues llega al poder y no, y además de llegar al poder así de manera, o sea, muy drástica, lo mantiene, ¿no? En 2021 y lo que se avisará ahorita en 2024. Entonces yo creo que la aportación social de esta tesis tiene que ver con eso, con la posibilidad que tienen los argumentos que vertimos en ella, pues de explicar el cambio político que México vive, y también con el tiempo, ¿no? Se verá qué tanto lo que dijimos pues realmente tiene alcance y qué tanto realmente se contrasta con la realidad, pero creo que como referente, sin duda, el tema pues está ahí, y la investigación pues sí, en su momento sí intentó hacer eso, ¿no? Sentar un precedente, porque en 2019 yo no encontraba literatura. Ahorita si buscamos el tema ya hay bastantes artículos, ya hay hasta libros, ¿no? De organismos locales, electorales locales, que hablan sobre el tema, pero en su momento no. Entonces para el CISDER, para el seminario, pues sí fue una investigación que ayudaba a eso, a comprender el cambio político que está viviendo el país. Enseñanzas personales o experiencias de la tesis. Pues en enseñanzas personales, eso, formación académica, aprender a sistematizar tanta información, tanto la discursiva como la de datos electorales. O sea, sí fue complicado porque, por ejemplo, en los datos electorales yo rescaté los datos del PREP y también de las memorias electorales, pero yo me topaba con que no coincidían la información que el INE nos proporcionaba. Entonces, pues tuve que modificar o elegir qué criterios adaptar para que en ambos periodos los criterios se pudieran comparar. Entonces, eso sí fue complicado. Y también en enseñanza personal creo que la tesis sí me ayudó bastante a comprender la historia de nuestro país. Y es que después lo pienso y no podemos disociar lo que sucede ahora con todo este proceso histórico, no y solo hablando del siglo XX, pero si vamos más atrás, pues toda esta historia realmente nos brinda muchos elementos para comprender lo que sucede ahora. Entonces, en términos personales, realmente fue una investigación que yo creo que consolidó mi proceso de formación académica, y además de eso, pues siempre hay problemas, ¿no? Durante la pandemia, pues no pude hacer trabajo de campo. La idea era hacer entrevistas, pero pues ya no se pudo. Entonces, de hecho, en la maestría solamente tuvimos un semestre presencial y los 3 semestres restantes fueron en línea, ¿no? Entonces, eso fue un problema que pues tuvimos que solventar de esa manera, pero sí, yo creo que en general lo que me deja la tesis es un proceso de formación realmente pues consolidado. Comentarios finales. Lo que yo podría rescatar, porque ahora estamos intentando darle continuidad, es el tema del territorio. O sea, ver hasta qué punto realmente esta reconfiguración de fuerzas políticas se está generando también en el territorio. Pero obviamente pues no podemos solamente pensarlo así, ¿no? O sea, también hay inercias, también hay relaciones locales de situaciones de cacicazgo, de actores políticos que también generan, o sea, disputas, ¿no? Y yo creo que lo que sí podemos seguir mirando para realmente ver si hay o no un cambio de régimen ahora que ya se acerca el fin de gobierno, es pensar siempre en continuidades y rupturas. O sea, ver qué cosas realmente se están modificando y qué cosas permanecen, ¿no? Qué inercias siguen ahí, porque igual es algo complicado. O sea, a veces el discurso político ya hostiga, pero creo que sí es necesario tener claridad en eso. Manejar un país, manejar instituciones de tamaño de Secretaría de Economía, de Relaciones Exteriores, es complicado, pero yo sí creo que la tesis, la investigación y el tema en general, ya en nuestro contexto político, pues sí es importante pensarlo, no solamente para generar conciencia histórica,
y también conciencia política, porque nosotros los ciudadanos somos los que elegimos a nuestros gobernantes, y por ahí ese dicho en política que no es muy agradable, pero podría ser así, ¿no? O sea, los votantes tenemos los gobernantes que elegimos, los que merecemos porque los elegimos, pero obviamente eso tiene que ver con condiciones materiales, socioestructurales, ¿no? Que no nos permiten generar realmente una actitud política, pues sí, ¿no? Que exija, que pida rendición de cuentas. Pero bueno, pues el tema está ahí. Yo intenté difundirlo por todos lados y también ahí en el CISDER, pues justamente para que haya elementos, ¿no? Para que las personas tengan elementos para comprender lo que pasa y a partir de allí decidir, ¿no? Si dan otra vez su apoyo a este partido o no, y ver, ¿no? Porque lo que yo decía, o sea, el partido, nosotros lo pensamos como partido hegemónico y en su momento nos decían es que no creo, porque el partido hegemónico se piensa más en sistemas no competitivos. Pero ahora, en 2024 veremos, porque el partido ahora ya tiene presencia territorial en más de la mitad del territorio, en más de la mitad del país. Entonces, en 2024 hay posibilidad de que el partido tenga más del 70% de control del territorio, ¿no? Entonces, pues nada más eso. Qué bueno que se difunda este tipo de trabajos, porque en realidad pues, lo que queremos hacer es, pues sí, ¿no? Intentar contribuir a la explicación del contexto político, pero más que nada comprenderlo. Agradecemos la participación de la maestra María Jocelyn Luna Rodríguez. Los invitamos al siguiente episodio de Háblame de tu tesis. Producción: Flor Idalia Estopiera Antonio, Eric Giovanni González Cruz. Edición de audio y video: Neshtia Imagen.